que nos acompañan. Un gusto ver también a muchas caras conocidas y también ver que estamos de diversas partes del país. Bueno, les voy a contar la idea de esta charla, así comienzo. Esto es que hagamos bien dinámico, que no sea una exposición monótona, porque yo lo único que le voy a hacer es contarle mi actividad diaria, o sea, presento casos, por supuesto saco los nombres y cuido la confidencialidad de los clientes, pero les voy a hacer ver más que nada cuál es la filosofía de nosotros cuando gestionamos el financiamiento, más ahora que estamos terminando el año 2022 y empezando el 2023, de cara a planificar nuestras empresas, ¿no? Y a propósito ahí les tiro un poquito de contexto macro argentino 2023 probable, escenarios probables según nuestro equipo económico. Nosotros estimamos por ahí voy a parecer negativo en esta primera parte, pero es cuestión de estar atentos, ¿no? Estimamos una inflación promedio de piso, lastimosamente tenemos que hablar de una inflación de piso, para el año 2023, de enero a diciembre, del 80%. Por el otro lado, hablamos, bueno, justamente como acá hablábamos con Ricardo Mancini, que él está en el sector agropecuario, agroindustrial, vemos que el tema del tipo de cambio va a tender al alza, tanto en los tipos de cambios financieros, billete, como así también en el oficial, donde el oficial van a tratar de contener la devaluación, la van a tratar de ser moderada, en la medida que se pueda, con estas cuestiones como que salen ahora el dólar soja 2.0 para tratar de hacer un poco de caja y que no se dispare de una el dólar oficial, restricciones a la importación, atentos a armarse de stock en la medida que puedan, porque escasez de cuestiones claves y cruciales para nuestros procesos productivos va a ser la norma. La tasa de interés en pesos están buscando no hacerla crecer más de la que le hicieron crecer ya, porque si no es inviable cualquier tipo de financiación. Por el otro lado, hay que estar muy atento a que todo esto tiende a ralentizar la actividad económica, donde el sector público va a incentivar mucho las obras públicas, pero va a tardar más el pago al contratista con el Estado. Pero probablemente la gente esté atenta para ver a dónde coloca sus dólares, que en Argentina hay muchos dólares bajo el colchón, en el sector inmobiliario si es que apuestan por un cambio de gobierno en el año 2023. Porque si apuestan por un cambio de gobierno, que no digo que sea totalmente diferente a lo que medianamente tenemos, esto no estoy hablando de política, estoy hablando de sondeo de mercado, ¿no? Si medianamente diferente a lo que hoy tenemos, se estima o espera el mercado una suba del precio del inmueble porque está totalmente deprimido los precios normales de mercado. Lo mismo puede llegar a pasar con el mercado accionario, acá en Argentina, acciones. Pero bueno, esto es lo que nosotros hemos sondeado y vemos que la gente espera. Esto puede gustar o no según lo que uno piensa, pero es más que nada una investigación con varias personas y un modelo econométrico, no es más que eso. Bueno, dicho esto, vamos a centrarnos en cómo gestionar el financiamiento de nuestras pymes. Bueno, esto es más que nada mi bio, que no hace falta porque ya lo comentó acá Macarena. Ustedes si en algún momento no ven lo que yo estoy pasando, me dicen por favor, ¿no? El temario justamente sobre el que vamos a hacer foco ahora son estos 6 puntos que tienen que ver, primero, la diferencia entre lo que es un costo financiero total versus la tasa nominal anual, los diversos sistemas de amortización, como para que lo entendamos, la inflación versus el costo del financiamiento, los ciclos de negocio, la importancia de medirlos y cómo influyen las decisiones, los diversos instrumentos financieros que podemos tener acá en Argentina, bueno, cuentas bancarias, sociedad de bolsa, o ALIC, como le dicen ahora, sociedad de garantías recíprocas, factura de crédito electrónica, anticipar el cobro de las tarjetas de crédito versus sociedades de garantías recíprocas, y análisis de casos y lo que se llama escudo fiscal. ¿Por qué? Porque hay todo
todo manejo de dinero, ya sea propio o prestado, tiene su implicancia fiscal. Entonces, acá les hago ver este caso, del primer caso que nos tocó a nosotros estudiar desde Consultora Conecta, para ver la diferencia entre lo que es un CFT, costo financiero total, versus la TNA, tasa nominal anual. Se llama tasa nominal porque es la que nominalmente está explícita en un contrato de mutuo, de crédito. Por eso se llama nominal. Pero la tasa muchas veces es una parte del costo completo de ese financiamiento. Miren este caso, voy a comenzar leyendo desde la parte superior izquierda. Nosotros tenemos acá un cliente que nos consulta por un crédito que le ofrecían de 3.1 millones de pesos, o sea, 3.100.000, donde le ofrecen pagarlo en 48 cuotas, cada cuota mensual sin IVA, porque en este caso este cliente era responsable inscrito ante el IVA, con lo cual el IVA que le viene dentro del crédito no es costo, sino es que es un crédito fiscal, le ayuda para pagar menos impuestos, ¿no? Por eso es sin IVA. La cuota mensual sin IVA es de, en este caso era de 160.000 pesos y moneda, 48 cuotas, con una tasa nominal anual, en este caso del 55%. Bajo ese contexto nos consultan cuál es el costo financiero de este crédito. En primer lugar, no le iban a dar los 3.100.000 en mano. ¿Por qué? Porque le descontaba el 1% en concepto del sello, del impuesto del sello. Con lo cual iba a percibir 3.069.000 pesos. Ya ahí tiene una primera diferencia porque el banco le va a cobrar el crédito sobre los 3.100.000 y no sobre lo que verdaderamente percibe. Por el otro lado, a esta cuota del crédito de 160.000 y monedas se suman 2.700 pesos en cada cuota de seguro de vida, con lo cual percibe 3.069 millones de pesos y paga 48 cuotas de 163.000 pesos y moneda. Esto así, después me escriben cualquier cosa por privado y les paso los Excel. Este así me permite a mí calcular cuál era el costo financiero total mensual del 5% y anualizado, tasa de costo financiero total equivalente anual del 75%. Miren la diferencia entre la tasa nominal anual del 55% contra el costo financiero total anual del 75%, es decir, 20 puntos adicionales tenemos. Y esto así ya me permite a mí tener un parámetro para tomar decisiones. 75 anual, 5% mensual. Primera cuestión a analizar. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Los escucho para poder seguir con la exposición. No, nada. Lo mismo, no les quiero ahondar en fórmulas técnicas financieras porque no va al caso, pero yo, si me lo piden, este Excel, después se los paso donde ahí está todo el formulismo y directamente cargan las variables y les sale. Es más, acá les voy a poner mi teléfono, mi nombre es Gastón Roldán y mi celular, que incluso está en un grupo de WhatsApp, es más 54 9 11 24 97 22 31. Cualquier cosa ahí me escriben después y se los envío. Volviendo entonces, sí. Bueno, yo estoy rayado con los números. Ahí el tema de mensual con el anual no se compara en proporción si son 12 meses, al 5% mensual sería 60 anual. No sé, hay algo que no estoy entendiendo, perdón. No, ahí te explico. En finanzas, nosotros operamos con la cabeza no en forma lineal, no multiplicando, sino con exponente. Te tiro ejemplos concretos por qué trabajamos en finanzas con exponente, curva logarítmica, no lineal. Te explico por qué. Perdón que me vuelva técnico matemático. Porque en finanzas casi todo funciona así. Ejemplo, la tasa de inflación, si vos tenés una tasa de inflación mensual del 5%, no es el 60% anual, es el 75% anual, porque el 5% de este mes al otro mes, otro 5% se hace sobre esta base que ya tiene el 5 y al mes posterior así, con lo cual es exponencial. En materia de tasas de interés, ya sea de costo para vos o cuando lo invertís,
Eso generalmente es así, porque un banco, ¿qué hace en este caso? Te cobra un interés sobre un saldo, pero si vos no irías cancelando mes a mes el financiamiento, siempre operaría como la inflación, es exponencial. Y por el otro lado, cuando vos haces inversiones, generalmente si no lo sacás, hoy te genera una tasa de interés a tu favor sobre un capital N y que es sumada esa tasa de interés se hace N más 1 y al mes siguiente se calcula la tasa de interés ya no sobre el N, sino sobre el N más 1, que es más grande. Y así sucesivamente. Por eso en finanzas lo pensamos así. No sé si con eso expliqué algo. Sí, la verdad que empecé descolocado nada más, gracias. ¿De nada? Gracias. Bien. Siguiendo con esto, ahora vamos a ver qué sistemas de amortización existen y aquí les voy a hacer ver por qué es importante conocer los sistemas de amortización para tomar decisiones, ¿no? En primer lugar, amortización es pagos, serie de pagos para cancelar una deuda. Y los modelos que más se usan son estos cuatro, el francés, el alemán, el americano, la tasa directa. Que aquí les voy a explicar cómo funciona cada uno. El sistema francés, acá en esta gráfica, ustedes ven, la barra color celeste tiene que ver con la amortización del capital, la cancelación del capital que le prestaron. Y la color roja tiene que ver con la tasa de interés. Capital más tasa de interés te da el valor de la cuota total. En este ejemplo es un monto de 45.000 que pedimos prestado a una tasa del 10% a devolverlo en 10 meses. Ahí tenemos los 10 meses y aquí tenemos el dinero. Entonces, lo que vemos acá es justamente que las cuotas sumado capital con interés son en forma constante. Todas las cuotas son iguales. Pero tiene una diferencia, que el capital va creciendo el sistema de amortización y va decreciendo la tasa de interés. ¿Esto por qué es importante? Que ahora lo vamos a ver en números. Porque algunas veces, cuando yo tomo créditos, digo, después lo voy a cancelar por anticipado, pues si me entra un dinero extra, total, ya voy cancelando tanto de cuota y me queda menos, a lo sumo me cobrará algo extra el banco, pero ya me queda menos. Y con esa plata hago tal cosa. Hago cálculos así, pero van a ver cómo depende el sistema de amortización para ver si me conviene cancelar anticipado o no. Acá, en los primeros tiempos, lo que más cancelo en el francés es interés. Pasado el 60% del francés, empieza ahí a tomar más relevancia el capital. Vamos a verlo en números. Dicho de otra forma, a mí me prestan 45, esto se calcula un interés sobre el saldo de la deuda siempre, ¿no? El francés. Me prestan 45.000 en este ejemplo. Y yo tengo cuotas constantes, decía, de 7.324 son las cuotas. 10 cuotas de 7.324, que se compone de capital, fíjense en cómo va creciendo, de 2.824 la primera cuota a la última cuota que son 6.658. Y con el interés pasa lo contrario, en la primera cuota son 4.500 y en la última 666. Cuando yo llego a la mitad del financiamiento, por ejemplo, yo digo cuál es la mitad de 45.000 pesos del capital. Son 22.500 pesos, pero yo voy cancelando la mitad del financiamiento y de capital no llegué a cancelar la mitad, que son 22.500 pesos. Yo tan solo cancelé, debo 27.762. Eso es lo que tiene el sistema francés. A ver, creo que alguien escribió algo, perdón. Ah, bien, perfecto. Cualquier cosa, ahí Maca o quien sea me dicen si alguien escribe, porque no estoy pudiendo manejar las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Bárbaro. Bien. Hasta acá no sé si lo pueden visualizar bien cómo es el sistema francés, ¿no? ¿Lo pudieron visualizar bien? Sí, hola. ¿Se Hola, escucha? sí, Gastón, perfecto. ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, lo entendí. Tengo una consulta. Entonces, en este sistema no conviene adelantar cuotas. Y no, porque vos hasta que no pasás, mira, no, hasta que no pasás la cuota 6, no tenés cancelado el 50% del capital. Claro.
Acá pusimos justamente a propósito 10 cuotas para que podamos hablar en términos de proporción en forma más sencilla, ¿no? Gracias. Nada. Bien. Vamos a ver ahora el otro sistema que es el alemán, que muchas veces acá, Ricardo, los bancos dan al sector agroindustrial con sistema alemán algunas veces, ¿no? Porque, bueno, ahora no sé, pero en su momento, ahí vos decime, Ricardo, vos que estás en el sector, había épocas que por ahí te conviene tomar un crédito con sistema alemán y había épocas que por ahí le pegabas a la cosecha o algo por el estilo y bueno, ahí te conviene cancelar anticipadamente el financiamiento, ¿no? ¿Era así, Ricardo? Ahí está con el micrófono en silencio, perdón. Perdón. Sí, tal cual como Bien, y como lo escribiste el francés, así, cuando uno quiere cancelarlo, te tratan que vas a cancelar el capital. bien, perfecto, bueno. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Entonces, bueno, por eso es que generalmente en el agro, por ejemplo, aplicaban los bancos para incentivar el sistema alemán. ¿Por qué? Porque en sistema alemán sigo con 45.000 pesos que me prestan al 10%, 10 meses. La cuota acá no es constante, es decreciente la cuota. Y lo que es constante acá es la amortización del capital. Y lo que decrece es la tasa de interés porque me cobran sobre el saldo también. Y ustedes fíjense en, que ahora le voy a hacer ver el número, cuando llegamos a la mitad, justamente debo la mitad del capital que me prestaron. La mitad de 45 son 22.500. Ese es el alemán. Cuotas constantes, 4.500 de capital. El interés va de mayor a menor, 4.500 a 450, porque se calcula sobre el saldo de la deuda. Y la cuota total es decreciente. 9.000 la primera, la última 4.950. ¿Hasta acá les va quedando en claro el sistema alemán contra el francés? Bien, continuamos. Sí, gracias. Nada. Vamos a ver el otro sistema que es el sistema americano. Esto por ahí se usa mucho para empresas cuando salen a buscar dinero en el mercado de capitales, donde acá lo que tenemos es casi todas las cuotas son constantes, donde lo que hacemos es, como es interés sobre saldo, lo que pagás en todas las cuotas es el interés sobre el mismo saldo, porque el capital todavía no lo hemos pagado. Y en la última cuota sí es más grande, porque ahí sí pago todo el capital entero en la última cuota, más el interés. Vamos a verlo cómo sería. Bueno, me prestan 45.000, no cancelo nada de capital en las cuotas, salvo en la última, y el interés siempre es 4.500 porque es sobre el saldo, o sea, siempre debo los 45.000. Con lo cual, la cuota 1 a la 9 son 4.500 pesos de únicamente interés, pero la última cuota es 4.500 de interés más capital 45.000, son 49.500 y ahí cancelo todo. Ese es el sistema americano. Esto por ahí lo usan las empresas cuando salen a buscar dinero en el mercado de capitales, haciendo pagos periódicos del interés, pero devolviendo el capital al vencimiento, por ejemplo. Perdón, estoy tomando agua, me seca la garganta. Bueno, continuando, vamos ahora a este que dice sistema de tasa directa. Este sistema lo usan mucho cuando vamos a comprar electrodomésticos. Microondas, lavarropa, heladera, un aire acondicionado. Y es importante conocerlo porque acá justamente opera con la lógica de quien me preguntaba al principio en forma lineal. ¿Acá qué hace? Bueno, yo presto 45.000 pesos, le calculo el interés mensual y lo multiplico por el tiempo. Y a ese importe que me da, sumando el capital más los intereses, lo divido por el tiempo, 10 meses. Entonces, la cuota todos los meses va a ser la misma y donde la amortización del capital y de los intereses es lo mismo. Con lo cual aquí el interés, al no calcularse sobre un saldo de la deuda, aquí va a ser notoriamente diferente la tasa nominal contra el verdadero costo financiero. Y es ahí a donde nos hacen una trampa
del interés directo cuando vamos a financiar electrodomésticos, por ejemplo. Y acá es a donde... Sí. ¿Alguien quiere hablar? Perdón. Bien, cualquier cosa me dice. Y acá lo vemos. Justamente me prestan 45.000. Cada cuota de amortización de capital son 4.500 y de intereses 4.500. Y la suma de eso me da el valor de la cuota, que es constante, 9.000. Esto que les explico es importante porque hace al costo financiero total de lo que ustedes van a pedir. No es lo mismo que a vos te den todo el dinero, por ejemplo, de lo que vamos viendo, que si pedís 3.100.000, te den los 3.100.000 en mano y te cobren la tasa de interés sobre los 3.100.000, a que no te den 3.100.000, te den un poquito menos por el impuesto al sello, y te cobren la tasa de interés sobre los 3.100.000, no sobre lo que verdaderamente has percibido, y a su vez se te suma un seguro que engrosa indirectamente la tasa de interés. Y a su vez también te hace al cálculo del costo financiero si se calcula sobresaldo o no, como el caso de los sistemas francés, alemán, americano, versus, que son sobresaldo, versus el interés directo, que es cuando vas a financiar electrodomésticos. Bueno, eso hace al costo. Y es un primer indicador que tenemos que tener, como así también, según el sistema de amortización que voy a elegir, según esté pensando o no en cancelar anticipado ese financiamiento, como el francés versus el alemán. Todo esto es importante para poder tomar decisiones de financiación. Y el indicador clave acá es el costo financiero. ¿Por qué? Teniendo ese parámetro, ahora sí puedo meterme a compararlo contra la tasa de inflación. Y acá les hago ver este modelo que les voy a explicar, que también los tengo en un Excel. Este es un caso de un cliente. Nosotros acá pusimos dos solapas en este Excel, ahí como lo ven. Por un lado está la fabricación del producto, que saqué el nombre del producto, perdón, está el nombre del producto, pero saqué detalles de la empresa, la fabricación del producto, y las variables macro es la segunda solapa. La variable macro está acá. Lo que hicimos es poner, bueno, el año que estamos tratando, en este caso año 2022. Nosotros hemos puesto acá una tasa de inflación anual del 120% y analizamos un mes. Automáticamente me calcula la tasa equivalente mensual de esa tasa anual, que es el 7%. Ya con este parámetro así, me trae la fórmula directamente esto a este modelo en Excel, donde dice costo del hormigón. Justamente ahí queremos ver. ¿Por qué? Porque muchas veces la inflación que se publica en la televisión o en los medios periodísticos, que lo da el INDEC, por ejemplo, es una ponderación de toda la canasta de bienes y servicios que ellos seleccionan para calcular una ponderación de la variación en el nivel general de precios. Pero nosotros podemos estar por encima o por debajo de ese promedio. Y en general, en algunas empresas están por encima. Y ahí es donde viene lo que los economistas dicen, el famoso pass-through, la posibilidad de pasar todo ese costo a precio, que las pymes en general no son formadores de precio. Las pymes, la gran mayoría de las pymes no tienen la capacidad de pasar todo el costo a precio. Pero es importante medir cuál es la inflación de mi empresa. Y acá en este caso, lo que hicimos es primero, este producto tiene varios componentes: materiales, mano de obra, combustibles, varios equipos, repuestos. Todo esto nosotros acá siempre ponemos con algún color lo que no hay que tocar, al igual que acá, porque tiene fórmula, pero lo otro sí. Entonces acá me da la incidencia porcentual de cada componente del costo sobre el costo total de hacer, en este caso, el metro cúbico,
se llama la unidad de medida del hormigón. Si nosotros sumamos 55,80, 16,80 y así sucesivamente, me va a dar el 100%. Pero hay que ver cuál es la variación de cada uno de esos componentes. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hace a materiales que tienen una incidencia sobre el 100% del 55,80% se compone de material A, B, C y D. Y aquí está la proporción de cada uno de ellos. El jefe de compras, mes a mes, me anota la variación que hay de un mes con respecto al otro de cada uno. Y automáticamente aquí me sale el impacto en materiales. La ponderación es un 3%, que eso automáticamente me lo trae acá a la parte superior, la variación en el costo. Después, recursos humanos, ponen cuánto hay de aumento al personal, cuánto ha aumentado el de compras, el combustible, cuánto ha aumentado repuestos y reparaciones. Y esto que no lo tocan, porque están con color, lo que tiene que ver con varios gastos generales y la amortización de los equipos directamente me lo trae la tasa de inflación de acá, de la variable macro. Perdón, mi hija vino idiota de la escuela, ¿no? Perdón. Y acá justamente está la ponderación de cada componente, tal que sumado me dice que en promedio, en este mes, en el metro cúbico del hormigón, ha aumentado el 6%. Y acá miren este variable, ya tengo un segundo indicador. 6% es la inflación mía en mi empresa. Y nosotros en el primer ejemplo vimos que no tiene nada que ver uno con otro, son dos clientes diferentes, pero en el primer ejemplo nosotros veíamos que el costo financiero total mensual era del 5. La pregunta sería, si yo me financio al 5 para invertir en algo que me aumenta al 6 o 6,5, ¿me será negocio o no me será negocio? Aquí hago una pausa y los escucho. Yo entiendo que no. A ver, voy a cambiar la camarita. Bien. Vos, Estela, hablabas, ¿no? ¿O quién hablaba, perdón? Ah, bien, perfecto. Gracias, Estela. A ver, ¿alguien más que quiera dar su opinión? Perdón, no sé si me escucharon. No, te escuché nada No, más que era está, no. sí, se me desconectó el auricular. No, que yo entendía que no, pero no sé siempre hacer estos análisis financieros. Así que me viene bien esta clase. Bien, perfecto. Cualquier cosa, bueno, si alguien más quiere opinar, te agradezco, Estela, por la participación. Prende el micrófono y habla, ¿no? Eso es lo más productivo en esto, es justamente el networking. Bien, bueno, vamos, ahí dejo la pregunta. ¿Me convendrá tomar un crédito de costo mensual del 5 para aplicarlo a un bien que tiene una apreciación en el costo de un 6, 6,5, 7? No voy a dar la respuesta. Ya Estela dijo, aparentemente no. Listo. Vamos a seguir ahora con la exposición. Antes de ir a responder esta pregunta, viene otra cuestión muy importante que ustedes tienen que conocer de sus negocios, sus ciclos de negocio. Y acá viene porque esto me lleva a definir mi necesidad de financiación de mi capital de trabajo. ¿Ha hablado al criollo? ¿Cuánta plata necesito tener de colchón o de espalda financiera para aguantar entre que yo pago, que generalmente la pyme paga antes, hasta que cobro, que cobra después generalmente la pyme? ¿Cómo se calcula esto? Y aquí entra lo que se llama ciclo operativo, de operar, de trabajar, contra el ciclo de efectivo, lo financiero. En las empresas que no tienen agregado de valor, sino que compran y revenden en el mismo estado en el que se encuentra, hay que tener en cuenta cuánto tiempo tardo en vender todo ese stock que compré para venderlo. Ejemplo, si yo ya ahora hago una única compra, olvidémonos de la inflación para simplificar el análisis, hago una única compra y no vuelvo a hacer otra más, de 10 millones de pesos. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo tardo yo en vender todo eso para volverme a juntar con esos 10 millones de pesos?
Sé que voy a hacer ventas paulatinas, pero ¿cuánto tiempo me lleva vender todos esos 10 millones de pesos? Bueno, eso es días de venta. ¿Cuánto tiempo tardo en vender? En este ejemplo que yo les doy, 45 días. Si tienen empresas que producen, o sea, compran materia prima para agregar valor y hacer un producto final, antes que los días de venta hay que tener los días de producción. ¿Cuántos días tardo en transformar toda esa inversión que hice en materia prima en producto listo para la venta? Y cuando está, ¿cuánto tiempo tardo en venderlo? Y a eso hay que sumar cuánto tiempo tardo en cobrar, en promedio, mis clientes. ¿Qué plazo de fiado, de financiación me piden? En este ejemplo tengo 45 en vender, 45 en cobrar. 45 más 45 me da 90, que ese es mi ciclo operativo normal de mi empresa. O sea, de punta a punta mi empresa me demanda 90 días. Y en este caso, el proveedor me da una financiación de 30 días. O sea, un fiado a 30 días. Entonces, ciclo operativo de 90 menos los 30 días de fiado del proveedor, me queda un ciclo de efectivo de 60 días. ¿Para qué sirve esto? Porque yo digo, mi empresa tiene un ciclo operativo normal de trabajo de 90 días, pero gracias a la financiación del proveedor, mi dinero solamente va a estar inmovilizado los 60 días y no los 90. Y eso así ya me permite a mí definir el tamaño de espalda financiera que necesito para aguantar la financiación de mi ciclo operativo normal de la empresa. ¿Me siguieron hasta acá? Ahí veo Más algunas o caras menos. no muy convencidas en Bueno, las los escucho. cámaras. Los escucho. A quienes no están convencidos me dicen, porfa, algunos me dijeron que sí, otros que no. Me dicen quienes no, así charlamos un poquito y me dan su exposición. Lo podría repetir el análisis final. Sí, Sí, así sí, será. tal cual. Mira, vamos a suponer que nosotros tenemos una empresa, hacemos una única inversión, vamos a olvidarnos del que produce, vamos a hacerlo bien sencillo y vamos a limitar que compramos, no sé, botellas y lo vendemos a la botella en el mismo estado en que está. Invertimos 10 millones de pesos en botella. Vamos a suponer que la inflación sea cero. Invertimos 10 millones de pesos en botella. Entra stock. Y nosotros tardamos en vender las botellas 45 días. En el medio hacemos ventas parciales, pero volvernos a juntar con los 10 millones de pesos más el excedente, que porque, por supuesto, costo más un sobreprecio del precio de venta, ¿no? Volvernos a juntar con los 10 millones de pesos, digamos, nos demanda 45 días. ¿Ok? Invertimos 10 millones de pesos en botella, entra en stock, la salimos a vender y nos demanda 45 días vender todo ese stock de 10 millones de pesos en botella. A su vez, cuando vendemos la botella, los clientes nos dicen, bueno, pero yo te voy a entregar un cheque a 45 días, porque así son los usos y costumbres del mercado o una estrategia de nosotros. Entonces, bueno, tardamos 45 en vender, más 45 en cobrar, son 90 días, ese es el ciclo operativo normal de mi empresa. Pero a su vez el proveedor de botellas me da 30 días para poder pagarle. Entonces, 90 menos los 30 son 60. O sea que mi ciclo de efectivo es de 60 días. Si yo tengo una estructura que mantener, vamos a suponer, de 1 millón de pesos por mes, ¿cuánta plata necesito yo para poder financiar y aguantar 60 días? Entonces puedo hacer un cálculo básico. 1 millón dividido 30 multiplicado por 60. O 1 millón multiplicado por 2. Necesito 2 millones de pesos de espalda financiera para bancarme hasta que vendo todo eso y cobro todo eso. Ese es un cálculo muy lineal, ¿no? ¿Me entienden? Para eso sirve esto. Gastón, también Detsy consulta qué pasa cuando se trata de una empresa de servicios. Pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene sus particularidades, por supuesto, ¿no? A ver, vos tenés, en las empresas de servicio, vos lo que vendés son, por ejemplo, horas hombres. El tema sería, en primer lugar, depende de tu modelo de negocio.
Vos a las horas hombre, ¿qué haces? ¿Le pagás, digamos, según la productividad y si no produce no le pagás? Si es que vos le pagás por productividad, bueno, tal vez ahí se te acorta un poco, digamos, pero no deja de ser un razonamiento casi similar, porque vos a toda esta gente que la tenés ahí con potencial de productividad, independientemente que la pagas cuando produce y cuando no produce no paga, es como tener las botellas, y si yo no vendo todas las botellas se me echan a perder, se me rompen, etcétera, a vos se te va a terminar yendo la gente. Ahora, si vos le pagás, independientemente produzcan o no, bueno, ahí el problema lo vas a tener vos. Vos vas a terminar cerrando la empresa si no lográs el nivel de productividad adecuado. Y donde generalmente ahí vos en la empresa de servicio tenés que tener medido tu ciclo de venta o el día de venta de 45 días de la botella que di acá en la empresa de servicio, es cuánto tiempo tardás en transformar una consulta en una venta verídica. Te doy un ejemplo de la consultora, de nosotros. Nosotros cuando hemos comenzado, entraba una consulta y demorábamos de 3 a 4 meses en transformar en un cliente concreto. Hoy por hoy, como nos hicimos conocer, etcétera, etcétera, estamos demorando un mes. Entonces, eso depende, desde que te entra la consulta, cuánto tiempo tardas en convertirlo en cliente. Ese es tu días de venta. Y a su vez, cuando le vendes, cuánto de plazo le das. ¿Y tu proveedor quién es? La gente. ¿Qué plazo te da? Y generalmente son 30 o 45 días, depende del tiempo en que le pagues. 45 días si le pagas del 1 al 5 del mes inmediato siguiente. Bien, perfecto. Sigamos. Vamos a ver ahora este. Este es un caso concreto de la aplicación de capital de trabajo a una empresa verídica. Por supuesto, cuidamos la confidencialidad de nuestros clientes, donde vende justamente, es comercial. Compra y vende en el mismo estado en el que se encuentra. No agrega valor. En esta empresa acá puse los indicadores. Tiempo que tardo en vender todo el stock. Tiempo que tardo en cobrarlo. Tiempo que me financia mi proveedor. Y acá tengo los momentos. T más 1, T más 2. O sea, de menor a mayor. Vemos que el tiempo que tardo en vender va a mayor. 60, 90, 120 días. Es más, acá lo vemos. La barra color azul. 60, 90, 120 días. Cada vez tardo más en vender. Ya lo voy a explicar por qué. Esto muchas veces lo hacen porque por ahí no sabemos si vamos a tener el stock para vender mañana. Imagínense en un importador. O si no son importador y le compran a alguien que está ligado con la importación y no saben si van a tener que para vender mañana, se arman cada vez más stock. Está pasando mucho eso. Hoy, tiempo que tardo en cobrar la venta y cada vez le da menos financiación al cliente. 20, 15, 7. Color naranja, 20, 15, 7. Y el proveedor a su vez, a mí me da menos financiación, 30, 20, 15. Pero ustedes fíjense que por suerte en este caso, la financiación del proveedor en tiempo es más alta que el periodo en que yo cobro. Primero cobraba a los 20 y le pagaba a los 30. Ahora cobro a los 7 y le pago a los 15. Cobro antes, pago después. Pero el gran problema que tiene que ver es con la inmovilización del dinero en stock de 60 a 120. Porque no sé si mañana va a tener mi proveedor para venderme y yo seguir vendiendo. Entonces, en la suma entre el tiempo que yo tardo en vender más el tiempo que yo tardo en cobrar, me da el ciclo operativo, que es la línea color amarilla. De 80 pasa a 127 días. Y menos la financiación del proveedor me da el ciclo de efectivo, que de 50 días pasa a 112 días. O sea, necesito más días de dinero para poder financiar
y aguantar el volverme a juntar con la inversión inicial de ese stock y cobrarla. Por supuesto, en el medio hago ventas parciales y cobranzas parciales, pero mi proveedor, que me ha vendido todo este stock por 120 días de stock que me estoy haciendo, me lo va a cobrar 15. Si bien yo cobro a 7, pero no vendo todos estos 120 días hoy. ¿Entienden el descalce financiero que me ocasiona? O la tengo que poner yo al dinero, o tengo que salir a pedir prestado, o tengo que tener un colchón de dinero, no sé, pero de algún lado tengo que financiar el capital de trabajo. Esto está pasando mucho hoy. Sí, los escucho. Gastón, ahí Guillermo consulta, bueno, dice, no entendí el cálculo para cubrir 1 metro de estructura fija. No sería, bueno, 1,30 m por 90, esa es la consulta que deja en el chat, y después te consulta también si el Excel puede estar disponible. Sí, el Excel ahí les puse en el chat mi número de teléfono. 1 metro, ¿no? Era 1.000.000 de Perfecto, pesos. 1 millón. Un Sí. metro estoy Bien. mal, perdón. En el ejemplo anterior, no, porque vos tenés una financiación del proveedor. El ciclo operativo era de 90, te financia 30 tu proveedor, con lo cual el dinero lo va a necesitar por 60 días. 90 menos 30. Para eso es el ciclo de efectivo. Bien. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Entonces, esto así va a llevar a esta empresa a tener mayor necesidad de capital de trabajo hasta que termine de vender todo su stock y cobrarlo, que son 120 días, en el momento 127 días, el ciclo operativo, en el momento T2, versus el tiempo de pago a proveedores que es de 15 días, y por eso el ciclo de efectivo es de 127 a 112, ciclo de efectivo. Tengo que tener dinero para bancarme 112 días. Entonces, acá viene el tema, ¿cómo hago? ¿Le inyecto yo la plata mía? ¿Tomo un financiamiento? ¿Cómo hago? ¿Qué me conviene? Porque esto lo están viviendo los importadores, ni hablar. El que vende cubiertas. No sé si van a tener, y a su vez también el proveedor te va dando de poco. El que vende alambres. El proveedor te va dando de poco. Encima tienes por ahí empresas grandes que dominan casi todo el mercado. Por eso digo, la pyme no es formador de precio. No es formador de precio la pyme. Y tengo estudios para demostrarlo eso. Y la gran mayoría de nuestro entramado es pyme. A ver, ahí creo que levantaron una mano. ¿Cómo se podría calcular lo del ejemplo si mi proveedor me pide un anticipo del 40% para fabricar y el 60% al final de los 120 días del embarque? De la siguiente forma, te hago el 40% anticipo y el saldo los 120 días. Ahí vos tenés, a ver, voy a abrir una calculadora, un segundo. Ahí vos tenés 0 días multiplicado por 0,40 más 120 días multiplicado por 0,60. Igual, tu periodo medio de financiación son 72 días. ¿Me seguís? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Sí, la duda la tenía porque lo que puse después es que a los 120 días del embarque me cobra el saldo final el proveedor, pero yo recién tengo a los 45 días del embarque el material. Ah, bien, entonces no tenés plazo de financiación, digamos. Entonces es como en el tiempo, de punta a punta, pareciera que hay financiación de parte Sí, del pero no lo proveedor, tenés. pero no es tal. Entonces, como para plasmarlo en el Excel, bueno, no sabría cómo funcionaba, por eso. Claro. Sí, no, ahí por lo que vos me contás, no tenés financiación del proveedor. Encima, vos tenés un tema donde vos, o sea, no es que ahí nomás ponés el dinero y ahí nomás disponés del stock, sino que vos pones un 40% ahora
y te tarda 120 días hasta que vos disponés del producto para venderlo y ahí pagás el otro 60. En realidad es, o sea, en nuestro caso, y además a nivel mundial las demoras en los fletes internacionales, aparte de la inflación y aparte de la fabricación que está demorada en muchos rubros, el nuestro es el plástico, sucede que si yo pongo el 40% el 1 de agosto, recién terminan de fabricarlo al mes, ahí se embarca, tarda 45 días en llegar acá. Entonces yo tengo mínimo 2 meses desde que pagué el anticipo hasta que lo tengo para disponer del stock y empezar a venderlo. Entonces, y bueno, después el saldo final lo cobra el proveedor 120 días después del embarque. Claro, O sea, bueno, ahí fíjate que vos indirectamente estás, habría que calcular como si fueses una empresa industrial, sí, donde ahí tendrías que calcular desde el momento en que entregás haces esa primera entrega sería, para que ellos se puedan fabricar, que eso hace de cuenta como que ahí entra tu materia prima. Y claro, el tiempo que demora hasta tener el producto final, ahí pum, lo volvés a pagar, y ahí recién después hablamos de periodo medio de venta y de cobro. Entonces, claro. vos tenés que sumar todo ese tiempo y ahí lastimosamente el ciclo operativo y de efectivo van a ser prácticamente iguales. Por eso es que o sea, cuando después pasaba el ciclo operativo, no entendía cómo relacionarlo con esos tiempos, porque después el de cobranza, bueno, pero es para pensarlo, era esa pregunta Claro. puntual y en todo caso después veo los Excel. Sí, sí, después te lo paso, pero ahí yo sí, por supuesto, cada caso es un análisis, pero yo si tuviese que ver tu tema, no consideraría como que no tienes plazo de financiación y que tu ciclo operativo tiene, antes de la venta está la producción. Sí, ¿Entendés? El disponer del producto. O sea, cuánto tiempo tardo en disponer del producto, más cuánto tiempo tardo en venderlo y más cuánto tiempo tardo en cobrarlo, todo en promedio, eso te da el ciclo operativo. Y vos acá en este caso no tenés prácticamente plazo de financiación, con lo cual prácticamente de punta a punta vas a necesitar sí, financiación de capital de trabajo, ¿no? sí, bueno, es lo que más cuesta. Pero bueno, no quería interrumpir más, pero quería entenderlo un poquito para nuestro caso. Muchas Pero gracias. ahí, ¿cómo es tu nombre, perdón? Dolores. Dolores, pero muy buen ejemplo porque ahí todo el mundo acá, que estamos en diversas industrias, se puede entender lo que nos está pasando en la importación. Por Sí, eso es que hay que escasez de producto y para el que no está directamente ligado con la importación, te compra a vos Dolores, por ejemplo, va a tener que por ahí hacer estos juegos, como el ejemplo que di, que pasa de 60 días de stock a 120 porque no sabes si vos mañana Dolores vas a tener para proveerle o no. Y a su vez, a vos te pasa lo mismo. sí, a nosotros nos pasa lo mismo y ahí está que si no tenés crédito o espaldas o colchón, como quieras llamarle, para tener ese stock adelantado para cubrirte, hay mucho quiebre de stock, demoras, hay muchas estrategias comerciales para hacer preventas, reservas, para seguir teniendo liquidez. Claro, tal cual. Bueno, ahí viste el mejor ejemplo porque ahí justamente viene cómo financiamos ese capital de trabajo. Con liquidación, que es el capital propio, te armas el colchón, o el propio dueño le inyecta más plata a la empresa o sale a pedir prestado. Pero vos fíjate, siempre la pregunta es cómo me financio para aguantar todo esto, ¿no? Exacto. Así que bueno, es por eso la importancia, y bueno, Dolores dio el ejemplo más claro, la importancia de tener en claro el ciclo de negocio, ¿no? Sí, gracias. Nada. Bueno, continuando con esto, ya tenemos entonces métricas, costo financiero, tasa, la tasa de inflación, donde ahí en la específica mía, de mi industria, ¿qué más? Ciclos de negocio operativo y de efectivo. Ya tenemos indicadores financieros, digamos, para que me van a ayudar a tomar decisiones de financiación en este caso. Y bajo esto también empiezan a aparecer instrumentos para poder tomar decisiones, como por ejemplo de izquierda a derecha. Bueno, primero es una cuenta bancaria que tiene que tener cualquier persona que decida operar con una actividad con vista de crecer, ¿no? Una cuenta bancaria. En segundo lugar, hay que tener una cuenta en una sociedad de bolsa, en una LIC, en un broker. No tiene costo de abrir ni de mantener, pero hay que tenerla, porque uno nunca sabe el momento en que lo va a usar. Porque muchas veces esto lo ligan únicamente con invertir, y no.
también la pyme se puede financiar, y lo vemos por ahí muy distante. ¿Y qué es lo que hace que no sea distante para una pyme para financiarse por el mercado de capitales? Esto que está acá, que se llama sociedad de garantía recíproca, que ahora le voy a explicar. La sociedad de garantía recíproca lo que hace son empresas, sociedades comerciales, constituidas para ser avalistas, garantes, fiadores de pequeñas y medianas empresas. ¿Para qué? Para que puedan acceder al financiamiento de esas pymes en mejores condiciones porque tienen un garante que tiene una espalda financiera. Que si no cumple la pyme, la cumple inmediatamente la sociedad de garantía recíproca. Y la sociedad de garantía recíproca, justamente, esa espalda financiera se llama fondo de riesgo. ¿Que quiénes los aportan? Lo aportan los socios que se llaman protectores, que son inversores. Pueden ser personas humanas o jurídicas que aportan a ese fondo de riesgo, por un lado, con el ánimo de obtener una renta financiera. Eso se invierte, la administra la sociedad de garantía recíproca y paga una renta financiera. Por el otro lado, cuando se la deja en ese fondo de riesgo 2 o más años, se exime de impuesto a las ganancias por todo ese dinero que pusieron ahí. Y en tercer lugar, también por una estrategia comercial. Ejemplo, voy a tirar nombres de sociedades de garantía recíproca conocidas. Por ejemplo, Asindar Pyme SGR, sociedad de garantía recíproca. La generó Asindar, puso dinero al fondo de riesgo. Sí, si bien obtiene un lucro ese dinero por los juegos financieros, se exime también de impuesto a las ganancias a Sindar por poner dinero ahí, pero a su vez trata de incentivar a toda su cadena pyme, dándole aval para que accedan a la financiación. Otro son los grobos, por ejemplo. Garantizar, el primer socio protector fue el Banco Nación, entre otras más, ¿no?, que podemos tener. Entonces, eso así, viene la pyme, le pide un aval. Generalmente la sociedad de garantía recíproca le pide una contragarantía a la pyme que pide el aval, que puede ser desde algo tan sencillo como una fianza personal, hasta de acuerdo a la envergadura y tamaño de la garantía, puede ser una garantía prendaria o hipotecaria. Ejemplo, acá ya que lo que tenemos a Ricardo Mancini. El campo que hace generalmente va con el Banco Nación o análogos, y le hipoteca un campo muy grande, valuado en mucho dinero, que el banco te lo toma poco valor para darte un crédito en pesos abajo, que es poco en comparación a semejante campo que hipotecaste. ¿Qué conviene hacer por ahí al empresario del sector agroindustrial, por ejemplo? Hipotecalo, pero como contragarantía de la sociedad de garantía recíproca. En primer lugar, porque te va a dar un aforo y un valor mucho más alto que un banco. Y en segundo lugar, te va a dar un aval que lo podés dividir en N cantidad de bancos y de créditos, y no lo inmovilizás con un banco. Que después se va ese campo queda inmovilizado con ese banco hasta que lo cancelás el crédito. En cambio, si vas con la SGR, no. Podés usarlo en N cantidad de financiamiento. Eso es una. Entonces, la sociedad de garantía recíproca le extiende el aval a los bancos o mercado de capitales, y a cambio de eso le dan el financiamiento a la pyme en muy buenas condiciones. Mayor importe, menor tasa de interés, mayor tiempo. Y lo que más usan las pymes para financiarse en el mercado de capitales es para descontar cheques, por ejemplo. Cheques de clientes, de terceros, como los propios. Desde un día de diferimiento hasta 360 días de diferimiento, porque esos bancos no funcionan a tan largo plazo. Entonces, este instrumento, en la medida que puedan, hay que acceder. La clave para existir en el mercado para toda pyme es tener el certificado pyme. Sin certificado pyme no existimos en el mercado. El otro es la factura de crédito electrónica. La factura de crédito electrónica, mi pyme, esta la emiten las pequeñas y medianas, las micro, pequeñas y medianas empresas que le venden a grandes empresas. Entonces, cuando le venden a esa gran empresa, la pyme le vende a una gran empresa, emite una factura electrónica, pero que es de crédito. ¿Por qué? Porque la puede vender como si fuese un cheque. Y es aquí lo interesante de la factura de crédito electrónica, es que aquí puede financiarse la pyme, anticipar cobranza futura trayéndola hoy a tasas que muchas veces están muy ventajosas, muchas veces por debajo de lo que nos ofrecen los bancos, tanto con aval de SGR como el descuento de la factura de crédito electrónica,
Con la ventaja que en la factura de crédito electrónica no la miran a la pyme, sino la miran a la gran empresa. Ay, ¿quién es la empresa que la ha librado y tiene que pagar esta factura? Lo califican a él, no a la pyme. Puede la pyme estar concursada, deberle a media humanidad, no hay problema. Pero si tiene la factura de crédito electrónica, la descuenta, porque no es a la pyme que la miran, sino al gran cliente de la pyme. Y la otra cuestión es que de esa forma le afecta margen crediticio a la pyme, a diferencia de los otros sistemas de financiación. ¿Me van siguiendo? Cualquier cosa, prende el micrófono, ¿no? Otra cosa más es el tema de las tarjetas de crédito. Muchas veces algunos usan por ahí la posibilidad de pedir el anticipado, la cobranza de la tarjeta de crédito. Eso es hasta junio o mayo, capaz que era ventajoso. Hoy no lo sé, porque ha subido la tasa de interés y capaz que en lugar de pedir anticipo a la tarjeta de crédito, en la medida que tenga aval de sociedad de garantía recíproca, capaz que le conviene descontar los cheques propios de esa pyme, hacerlo calzar con el plazo de cobranza de esa tarjeta, y en ese caso anticipa indirectamente la cobranza futura de tarjeta de crédito, pero ¿con qué? Con los cheques propios. Ejemplo, si yo tengo que cobrar de aquí a 30 días de las tarjetas de crédito 1.000.000 de pesos, pero la tarjeta de crédito capaz me cobran tasa de interés muy alta si yo pido que me la traiga hoy y no me la pague ese 1.000.000 de pesos a 30 días. Entonces, yo lo que puedo hacer, si es que tengo aval de sociedad de garantía recíproca, es hacer un cheque por 1.000.000 de pesos a 30 días y venderlo al mercado de capitales con el aval de la sociedad de garantía recíproca. Porque seguramente la tasa de interés va a estar muy por debajo de lo que me cobraría la tarjeta de crédito si yo pido que me anticipen el dinero, 1.000.000 de pesos a 30 días, que me lo traigan hoy. Seguramente me va a cobrar bastante la tarjeta. En cambio, si lo anticipo, pero con un cheque propio, vendiéndolo en el mercado de capitales, va a ser menos el costo. No sé si me expliqué. ¿Me entendieron? Por eso es importante. Sí. No, la venta de cheque propio, ¿eso se hace a través del SGR o cómo sería? Porque eso nunca lo hicimos, por ejemplo, nosotros. Sí, eso sí o sí necesitas una sociedad de garantía recíproca de los bancos. Generalmente no te toman cheque propio, te toman cheque de tercero. En cambio, el mercado de capitales te toma ambos. Y vos para ir al mercado de capitales, como pyme, sí o sí necesitas previo tener el aval de la sociedad de garantía recíproca. Bien. Ok. Bien. ¿Continúo? Bien. Ahora, dicho esto, y pasado estos instrumentos, acá está medio chico, pero voy a hacer lo posible. Un segundo. Bien. Les voy a explicar, yo lo mismo a los números le voy a leer, si es que no alcanzan a leer. Este es un caso también de un cliente que quiere comprar bien de uso, tiene dos proveedores, proveedor A, proveedor B, que es un análisis de caso y también lo voy a enganchar con lo que es escudo fiscal, donde en este caso la inflación promedio mensual de Argentina es un 7%, el bien que quiere financiar, el bien de uso está en millones de pesos, es de 6 millones de pesos, y el proveedor A le dice, bueno, yo te tomo cheques a 0, 30, 60, 90 y 120 días, de un valor de cada cheque de 1.9 millones de pesos. Entonces, en total, el bien de 6 millones se te va a ir a 9.6 millones. El proveedor B le dice, yo te tomo cheques no a 0, sino a 30, 60 y así, hasta 180 días. El valor de cada cheque es de 1.8 millones de pesos, con lo cual el bien no te va a costar 6 millones, te va a costar 11.2 millones de pesos en total, sumando los cheques, ¿no? Listo. ¿Cuál me conviene? Me conviene el prima fácil, veo, che, no, pará, el proveedor B tan solo le carga de 6 millones, me va a 9.6. El A, perdón. Pero el B, voy de 6 millones con el cargo que me hace
voy a 2 a 11.2. Prima facie, parece que la A es mejor, ¿no? Pero miremos este caso. Entra en el momento cero el bien valuado en 6 millones. Por el otro lado, tengo pagos que hago, los cheques, acá a 0, a 30, 60, 90, perdón, 0, 30, 60, 90 y 120 días, de 1.900.000 pesos cada cheque. Entonces armo un flujo de fondos. Momento cero, entra un bien de 6 millones, entrego 1.9, la diferencia son 4 millones. Acá, bueno, ya en los otros está la salida de dinero únicamente. Entonces armo un flujo de fondos. Y con esto, se los facilito después el Excel, automáticamente me sale que el costo de esta financiación es del 32% y la tasa de inflación equivalente por estos 120 días es del 31%. O sea que el costo de financiación 32 contra inflación 31 está levemente por encima de la tasa de inflación. Por eso acá me da positivo. 0.35% es la tasa real, o sea, la tasa de financiación descontada la inflación. Por eso está en color rojo, se me pone automáticamente. Porque acá no es negocio, no licúo la deuda. La deuda está por encima de la tasa de inflación. Vamos a ver, por eso siempre en Argentina es negocio tomar deuda tasa fija en pesos. Ahora le hago ver el caso B, proveedor B. En el momento cero me entra el bien de 6 millones y le entrego cheques a 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días. Cada cheque de 1.8 millones de pesos. Entonces armo un flujo de fondo. Momento cero, positivo, 6 millones de pesos. Momento 1, negativo de 1.8 y así sucesivamente. Armo el flujo de fondo, calculo el costo del financiamiento y este me da que es el 22%, 21% el costo de financiación en esos 180 días. Y la tasa de inflación equivalente por esos 180 días es el 50%. ¿Cuánto me da el costo financiero ajustado por inflación o costo financiero real, como dicen los economistas? Menos 19%, color verde, licúo la deuda. Costo menor que la tasa de inflación. Para darse una idea, si yo lo vendería al bien en el momento 180 días, estaría 50% más caro. Eso más o menos lo que te quiere decir. ¿Me siguen? En finanzas siempre hay 3 variables básicas: capital, interés y tiempo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Ahora, vamos a ver qué hubiese pasado si a su vez esta empresa tenía esos 6 palos, que es el caso, por ejemplo, del importador, que acá hablamos con Dolores, vamos a suponer. Yo tengo la plata, vamos a suponer el ejemplo, ¿no? Ahí Dolores me dirá si aplica o no a su caso, pero estoy suponiendo. Yo tengo la plata para financiar esta compra, en este caso estoy hablando de un bien de uso que se paga en el tiempo. En el caso de la venta sería un stock que tardo en venderlo y cobrarlo en el tiempo, ¿no? Yo tengo la plata, pero ¿qué hago? Pongo toda la plata ahora, pago los 6 palos, me entran hoy en el momento de hacer el bien de 6 palos, o en su defecto, a esos 6 palos los pongo en la sociedad de bolsa, por eso decía que tenerlo. Hay fondos para empresas que son como caja de ahorro, entre otros, que en este caso dan una tasa de interés anual del 75. ¿Mm? Y voy a colocar ahí los 6 palos que tengo yo, a la tasa anual del 75 en el fondo. Y Gastón, yo, sí, dime, perdón, Pablo levantó la mano Pablo, para dime, hacer una consulta. Pablo, No sé si tal vez fue sin querer. ok, con cualquier cosa después me para ante cualquier inconveniente. Bárbaro. Perdón, bien, perfecto, bien. Entonces, pone los 6 palos en el fondo, en lugar de ponerlo directamente en el bien, y vamos a ver el proveedor A.
entra en momento cero los 6 palos, entrega esos cheques a 0, 30, etcétera, de 1.9 millones de pesos, pero a su vez va generando una tasa de interés, ¿m? Que acá ustedes van viendo que la tasa de interés cada vez menor, en millones de estos 0.25, 0.15 y después 0.039 y después ya 0. ¿Por qué? Porque va retirando parcialmente el capital que colocó en el fondo para ir cubriendo los cheques, por eso. Entonces, entra el bien de 6 palos, menos el primer cheque que entrega, la diferencia va al flujo neto. En el momento siguiente, el cheque que cubre, negativo, y positivo, el interés que gana, el flujo neto, y así sucesivamente. Bueno, ahí en este caso, el costo de la financiación, combinando inversión con financiación, o sea que el capital propio no lo ponga de una, sino que lo invierta a una tasa de interés positiva para él y lo financia al bien. Ahí en ese caso el costo de la financiación es el 27%, con una inflación equivalente por ese tiempo del 31%. Y ahí sí el costo de la financiación se hace positivo, o sea, licúa la deuda en 2.98% la tasa de financiación ajustada por inflación o real. Ahí sí se hace verde. Ahí sí conviene. En el proveedor A. Y ahora vamos a ver proveedor B. Bueno, ni hablar. ¿Por qué? Porque tengo los 6 palos, entra el bien de 6 palos en el momento 0, y después en el momento 1, cubro el primer cheque, me genera una tasa de interés y así sucesivamente. Donde acá el costo de la financiación es el 17% en esos 180 días, y la tasa equivalente en esos 180 días el 50%. Con lo cual, la tasa real de la financiación es muy buena para nosotros en un 27%, o sea, recontra mil licuamos este costo del financiamiento, ¿no? Por eso el dilema viene cuando hacemos estos cálculos: ¿qué me conviene? ¿Cómo financio algo? Ya sea el bien de uso, el capital de trabajo. ¿Con dinero propio? ¿Con dinero prestado? ¿Hago un mix? ¿Qué hago? Porque por ahí tenemos el dinero propio, no conocemos de SGR, no tenemos idea del costo, no tenemos idea de la inflación específica mía, que me guío por la que dice el INDEC. Entonces, más vale que va a ir por donde el mercado me quiere llevar o el viento me lleva, pero no por donde yo veo que quiero. Entonces, bajo ese contexto, acá, siguiendo con el mismo ejemplo, viene también el impacto fiscal. Esto es planificación fiscal. Viene lo que se llama escudo fiscal, porque la deuda me baja el impuesto que tengo que tributar a las ganancias. Y miren este caso. Tiré el caso, vamos a ver con el proveedor A. Vamos a suponer que mi empresa me da un resultado neto final de 10 millones de pesos, la alícuota del impuesto a las ganancias es el 35%, con lo cual tengo un impuesto determinado de 3.5 millones de pesos a pagar. ¿Ok? A su vez, yo hice un juego financiero con el proveedor A que me generó una renta financiera ganada de 0.44 millones de pesos, es decir, 440.000 pesos. ¿Ok? Que el 35% de esto, si soy una SA, SRL, es 0.16, tengo que pagar. O sea, ya ahí suma, ¿no? 3.5 a pagar más 0.16 a pagar. Pero el costo de esa deuda fue de 3.64, menos 3.64 millones de pesos. El 35% de eso me da menos 1.28 millones de pesos. Esto así se llama escudo fiscal, porque lo que hace es un escudo. Más 3.5 a pagar, más 0.16 a pagar, menos mi escudo, 1.28, ¿cuánto ingreso al fisco? 2.38. Y comparemos lo que ingreso al fisco, 2.38 millones de pesos, contra lo que tendría que haber ingresado, 3.50, ¿cuánto economizo? 32% en impuesto determinado. Eso se llama escudo fiscal. Por eso por ahí van a escuchar los contadores y decir, no, pará, tenés mucha plata así, asá, tomá deuda. Vamos a ver el caso del proveedor B. De vuelta, 10 millones de pesos, el 35% son 3.5 el impuesto determinado. Con el proveedor B genere más intereses,
0,92, o sea, 920.000 pesos. El 35%, si soy iniciar LSA, es 0,32, o sea, 320.000 pesos de impuesto, suma. Pero viene el escudo fiscal, el costo financiero, menos 5,19 millones de pesos, 35% de eso es 1,82 millones de pesos negativo, escudo. 3,50 de impuesto a pagar, 3,5 de impuesto a pagar, más 0,32 de impuesto a pagar, menos 1,82. Me da un neto de 2 millones de pesos a pagar contra 3,5. Economizo 43%. ¿Me siguen? Los escucho. Los costos de la sociedad de garantía recíproca también, porque ahí te cobra una comisión que es pequeña, eso también va a deducir la base imponible. O sea que más allá del costo, así como lo vemos directamente, también habría que cargar cuánto me economizo por esa deuda en impuestos. Todo eso así te termina dando un indicador. Bueno, para ya ir concluyendo y no abrumarlos más, un tips que le doy en estos momentos complejos y de planificación del año 2023, no esperen a que pase la tormenta, aprendan a caminar bajo la lluvia. Y acá están mis datos de contacto, me mandan un WhatsApp mejor al celular y yo se los paso los Excel para que puedan tenerlos y jugar para sus empresas. Bárbaro. Entonces, igualmente, ahí creo que es Dolores que levantó la mano. Igualmente, antes de darle espacio, llevarles tranquilidad de que la charla fue grabada y se les va a estar compartiendo. Sé que algunos se sumaron tarde, así que no pudieron escuchar desde el principio, pero no se preocupen que se los vamos a compartir. Ahora sí, Dolores, te doy espacio. Gracias. Una consulta breve que a lo mejor no era parte de la presentación, pero ¿qué sucede? ¿Hay alguna herramienta que a lo mejor no sea tan accesible al resto de los mortales, digamos, para utilizar el crédito fiscal cuando se empieza a acumular tanto porque hemos tenido más importaciones, más compras que ventas? Entonces queda inmovilizado ese crédito fiscal y bueno. Sí, ahí en el tema de los importadores, lastimosamente que tenés el doble IVA, digamos. Claro. Sí, hay una parte de ese IVA que no es crédito fiscal, vas a tener que usarlo como parte de tu estructura de costo, lastimosamente. Por eso no hay nada que, o sea, salvo lo de pedir la exención de la percepción de IVA, creo que es. Claro, sí. No hay mucho más, o sea. Y después de ir a ver si el Estado te lo devuelve, pero bueno, ya sabemos lo que es eso. Sí, por eso, pero bueno, era una duda muy puntual que quería preguntar. Dale. Gracias. Nada. Excelente, entonces, ¿alguna otra consulta que quieran hacer? Pueden desbloquear micrófono o mandarla por el chat. Perfecto, entonces veo que no hay más consultas. Bárbaro, Carolina. Sí, así que no se preocupen. Les vamos a estar compartiendo la charla para así pueden ver lo que les faltó a los que se sumaron un poquito más tarde. Desde ya, bueno, agradecerte a vos, Gastón, siempre por tu tiempo, tu predisposición, el conocimiento que nos brindás. Así que muchísimas gracias. Ahí, bueno, Gastón también les deja sus datos de contacto. Obviamente que en la grabación también los van a tener, también estaban en el chat. Tomen nota, así lo pueden contactar. Ahí igualmente Guillermo hace una consulta en el chat. Dice, ¿qué recomendarías para el escenario que viene para financiarnos si fuera tu empresa? Lo primero que hay que hacer, bueno, lo que hablábamos acá, ¿no? Yo partiría en primer lugar de conocer cuál es la inflación específica de mi industria. Y para eso depende. Por ejemplo, si yo vendo servicio, el costo de la mano de obra es mi principal componente del costo, entonces tengo que ver cómo varía. Eso me marca mi inflación, digamos. Pues si vendés productos, tenés que ver también cuáles son tus principales productos que te mueven la aguja.
y sobre eso ver la variación y mes a mes ir siguiéndolo, porque eso te va a marcar la inflación de tu negocio. Ejemplo, nosotros hace poco hicimos un análisis de productos a una empresa que vendía, me acuerdo que tenía 1.817 productos, me acuerdo, y de los 1.817 productos, 9, es decir, el 0.5%, le representaba un cuarto de toda la venta del periodo analizado, es decir, el 25%. 0.5 del total de lo que tenía en stock le daba el 25% de lo que vendía. 9. Entonces hay que enfocarse en esos 9, sacar cómo va variando mes a mes la inflación de tu industria, y en función de eso vas a ver qué financiamiento. Justamente le ofrecieron un financiamiento a esta empresa que le daba, es más, me acuerdo, ¿verdad? El costo, me acuerdo que fue esta semana, el costo financiero, la tasa nominal anual era del 56%, casi similar al caso que yo les pasé. Y cuando calculó el costo financiero total, le daba 20 puntos adicionales por encima. O sea, es el segundo caso que 20 puntos por encima de la tasa nominal anual del costo financiero total. Entonces, 56 al 76. ¿En qué querés invertir? En esos bienes, en esos 9 bienes, porque me maneja de negocio. Ok, a ver, vamos a analizar cómo viene la inflación mes a mes, digamos, de esos 9 bienes, el costo. 9% mensual. 9% mensual. Contra un costo del financiamiento del 5,5. No, tomalo en cómodas cuotas fijas en peso, armate del stock más si el proveedor te da la oportunidad y te dice que no sabe qué va a pasar de aquí a tanto tiempo, y manejate, seguí vendiendo. El tema de todas las empresas del financiamiento de los programas del Estado. Sí, eso, de los programas, a ver, ¿dónde decía? El tema de todas las empresas del financiamiento de los programas del Estado, que son millones de formularios. Sí, bueno, eso es lo que digo, Carolina, ¿no? A ver, en Argentina no va a cambiar. Siempre es inflación, devaluación, no va a cambiar. El tema del sistema financiero siempre ha sido igual, no va a cambiar. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros? Ser estrategas. Estudiar a nuestro enemigo y planificar. Si nosotros sabemos que esto es una burocracia y queremos tener la financiación de aquí a marzo, empecemos ahora. ¿Saben lo que yo veo muchas veces en las pymes? En primer lugar, no planifican. Se van manejando año a año como viene. Y detrás de no planificar, no saben qué inversión van a hacer. Entonces, cuando les surge la necesidad, ahí se quieren meter a la financiación, la burocracia. No lo van a conseguir, se va a ir contra la expectativa. La otra cuestión es que al no planificar, digamos, no vas a saber bien qué financiamiento tomar, cuál no, entre otras cuestiones. Pero bueno, hay que ser estratega aquí, hay que ser estrategas y Argentina no va a cambiar. Siempre ha sido así, lo escuché hablar de mi abuelo, etcétera, y hay que ser estratega, no queda otra. Ahí levantaron la mano. Sí. Y Hola Gastón, ¿cómo estás? ahí está. ¿Cómo estás? Gastón, te comento, nosotros tenemos una empresa que básicamente le brindamos servicios a lo que son las operaciones de oil and gas y dependemos de los lineamientos políticos, dependemos de los sindicatos y dependemos de la suerte para poder subsistir. Nosotros realizamos una planificación para un contrato en el año 2020-2022, donde el costo de la mano de obra hoy aumentó un 450%, donde el costo de una camioneta hoy aumentó el 760%. Entonces, no tenemos fuente de financiamiento. Nosotros necesitamos camionetas para trabajar, como en el campo. Esas camionetas no están. Las tasas de financiamiento de las camionetas no existen. El valor del alquiler hoy de esas camionetas está aproximadamente, para que tengan una noción, de 480.000 pesos masiva. Sobre esos 480.000 pesos masiva solamente pueden ir 2 personas. Cada persona que sube a esa camioneta tiene un promedio mensual salarial de 500.000 pesos de sueldo bruto. A eso hay que sumarle el combustible, que aproximadamente hacemos 500 kilómetros por día.
Y a eso tenemos que sumarle las herramientas, las capacitaciones, la supervisión, la administración. El problema, o sea, yo veo el tema del endeudamiento. El tema es que el endeudamiento quizás en este rubro es una amenaza, porque no puedes endeudarte, porque más allá de que te puedas endeudar y pienses que los puedas pagar, después fiscalmente tenés problemas. ¿Por qué te digo fiscalmente tenés problemas? Porque la carga tributaria es muy alta, es alta, es permanente, y no solamente es alta y permanente, sino que es librada al azar. Mañana se juntan dos sindicatos, celebran un aumento del 84% de los trabajadores, que me parece bárbaro, me parece perfecto. Y para que entiendan un poco, quizás lo que te trato de expresar, míralo de esta manera. Supongamos que vos nos llamás y nos decís, necesitamos colocar un aire acondicionado en mi casa. ¿Sí, Gastón? Ok. Pero antes de colocar el aire acondicionado necesito pintar mi casa. Entonces me decís, Fernando, ¿cuánto sale pintar mi casa? Y yo te voy a decir, mira, si lo hacemos en 20 días, el costo aproximado de una camioneta y dos trabajadores, el costo, ¿no? Es de 1.240.000 pesos. Y vos decís, bueno, pero mi casa tiene 100 metros cuadrados. Ese es el costo. Entonces yo creo que hoy los costos están tan altos o llegamos a una incoherencia en el costo que tampoco podemos medir la rentabilidad. ¿Por qué no podemos medir la rentabilidad? Porque permanentemente estamos detrás de la zanahoria. Entonces, si no hay una política salarial, si no hay una elasticidad en los salarios, más allá, digamos, del conocimiento puro que podamos tener en inflación, si no tenemos una política de comercio internacional, yo escuchaba recién una de las oyentes que decía, a mí me sobra IVA. Bueno, ese IVA que te sobra lo pagás de ganancias, porque más allá de que vos tengas las retenciones, para el fisco es ganancia. La ganancia es el 35% que vos tenés entre la compra y la venta. Entonces, todas esas retenciones que vos estás presentando hoy, las vas a pagar en enero del año que viene. Entonces, yo creo que si el gobierno no te da herramientas, si el gobierno no otorga herramientas, esto en cierta manera es inviable más allá de la planificación estratégica que uno quiera desarrollar, ¿no? Claro, tal cual. ¿Cómo era tu nombre? Perdón. Fernando, Fernando. nosotros Fernando, sí. yo soy de Buenos Aires, hace 10 años estoy en Neuquén, tenemos 3 empresas de servicios y la verdad que es súper interesante lo que proponés. Yo estudio también un poco lo que es el sistema financiero. Lamentablemente juego un poco con el sistema financiero. Hoy a la FIP le debo 10 millones, pero si hago un plan de pago y pongo 2 millones en el banco, con ese plan de pago puedo pagarle a la FIP. También le estoy pagando o estamos poniendo plata en un banco que no sabemos si mañana deja de emitir LEVAC y si va a poder devolvernos la plata. Entonces creo que estamos en un escenario de suerte, ¿no? Por decirlo Claro, así. tal cual, tal cual. Ahí, Fernando, lo que acabas de decir es muy adecuado y le agregas algo que no hemos visto acá en la charla, que tiene que ver con el modelo de negocio y el mercado en el cual le toca trabajar cada uno, ¿no? Porque El esto escenario, sí, sí, sí. claro, esto de la planificación que hemos visto es algo estático bajo un supuesto generalista, pero después habría que ver, digamos, cómo es el mercado de uno y cuál es la intención de continuidad que nos da el mercado. Ejemplo, en Santiago del Estero, por ejemplo, donde yo soy oriundo, hay muchos contratistas del Estado. Y el Estado acá te redetermina, es decir, te ajusta por inflación, lo que a vos te paga por hacer, no sé, un camino, una casa, etcétera, tarde y encima por debajo de lo que es la inflación de calle, digamos. Entonces ya eso ya te come margen, pero a su vez te paga también tarde, aparte de todo esto, y vos a tu proveedor tenés que pagarle hoy. Y tu proveedor va a lo que es una inflación que muchas veces está por encima, digamos, de la promedio a nivel nacional, porque por ahí son grandes empresas que dominan el mercado en la industria de la construcción, ¿no? Y eso así hace justamente muy difícil por ahí tomar una deuda, porque no sabes cómo lo vas a afrontar, y de por sí las causas de la rentabilidad en general, simplificando, son 3. El margen, la parte económica, venta menos costo que te queda. Lo otro es cómo trabajás vos
O sea, cuán eficiente sos vos con tu equipo trabajando. Y lo otro es qué juego financiero podés hacer entre la inversión y la financiación en materia de financiera, ¿no? Ahí por lo que vos me cuentas, Fernando, en el sector de eficiencia económica, digamos, margen, a ustedes lo están castigando. Y detrás de esto también me imagino que no deben tener muchos juegos financieros para hacer. Y por ahí el tema de la eficiencia operativa también, vos me estás contando que te está tocando, bueno, tienes los bienes de uso que necesitas, camionetas, como me comentabas. No sé si estoy en consonancia con lo que vos comentabas. Sí, tengo una discrepancia con respecto a lo que son las obras del Estado. Yo no le trabajo al Estado, el 80% de las empresas que tenemos son multinacionales, no le trabajo a YPF, no, lamentablemente, ¿no? No lo he puesto, no lo he puesto en ninguna política de Estado, a ninguna política de licitación, no lo trabajo, no me convence, no es atractivo, mi estructura no está diseñada, digamos, en tratar de negociar algo que no lo vale, sino que simplemente nosotros cuantificamos cuánto sale hacer algo y cómo lo podemos hacer. Pero bueno, yo también entiendo que el que trabaja con el Estado sabe perfectamente cómo lo está negociando. Nadie pierde, tampoco básicamente en las obras del Estado, más allá de con quién trabaja o en la provincia que lo haga. Nosotros trabajamos con polinómicas de actualización. Las polinómicas de actualización se las presentamos a las empresas multinacionales, donde nosotros les decimos que si estamos en equilibrio, significa que si no perdemos plata, podemos seguir trabajando. Al momento que tenés una empresa, querés ganar plata. Entonces no le vamos a trabajar a Chevron, no le vamos a trabajar a Schlumberger, o no le vamos a trabajar a ninguna empresa sabiendo que vamos a perder plata. Eso es importante. Y ellos que te contratan también piensan lo mismo y te dicen, acá tenemos que ganar plata. Porque básicamente todos trabajamos ¿trabajamos para qué? O tenemos una empresa para dar trabajo, que esas personas cobren lo que tengan que cobrar, que esas personas trabajen el horario que tengan que trabajar, y las empresas cobremos y tengamos las retribuciones necesarias que nos tengan que pagar. Y el problema no es financiero, sino el problema es, como te decía, la falta de políticas. O sea, la falta de políticas no permite planificar. Hoy hacemos una estructura de costos, como te decía, con una polinómica de actualización, en la cual nosotros estimamos que el 75% sobre el 100% de nuestros costos es nuestro activo más alto, que a la vez es un pasivo, son las personas. En una empresa de servicios, donde vos necesitas un montón de conocimiento, necesitas un montón de personas y un montón de exclusividad de esas personas para desarrollar una actividad. Entonces, tu activo es tu mayor pasivo. Después, sobre esas personas, las leyes no te acompañan. ¿Por qué te hago mención a una ley? Porque hagamos un supuesto. Gastón, vos trabajaste con nosotros 2 años en un contrato con una empresa llamada Chevron. Tu sueldo promedio eran de 400.000 pesos, como operario, cobrabas esa plata. Y cuando se termina ese contrato, asume, no sé, a ver, uno que está acá, asume Melina Costa como nueva contratista. Entonces, ¿qué tiene que hacer Melina? Tiene que absorber a Gastón. No importa si Gastón es bueno o es malo. Fernando, ¿estás? Sí. ¿Hola? Hola, Ah, ¿me bien, bien. escuchás? Perdón, pensaba que se había cortado. Ahí entiendo. O sea que lo que vos comentás, Sí. el contexto por el tema de las regulaciones los están complicando en lo que No hay tiene que ver al negocio. regulación, es que no hay Claro. regulación. A ver, si vos querés seguir trabajando con Fernando, te quedás con Fernando. Ahora, si vos querés trabajar con Melina, renunciás con Fernando y te vas a trabajar con Melina. Bueno, acá sindicalmente a Gastón hay que indemnizarlo. Entonces significa que Gastón cada 2 años, por cada empresa que Gastón va pasando, porque las empresas pasamos y las personas quedan, te va llevando un bonito quizás de 2 o 3 millones de ¿Y ahí pesos. cómo es la estructura de tu sector? ¿Cuántas empresas hay? ¿Van quedando menos? ¿Se van concentrando en algunos jugadores? ¿Cómo van ahí? La realidad es que es complicado, mirá, muchas empresas vienen, nos buscan para realizar servicio y nosotros lo primero que hacemos las auditamos. Las auditamos, nos fijamos, sí, no sé, soy X,
somos una empresa multinacional o, bueno, nos damos cuenta que las grandes empresas no tienen capacidad de pago, no tienen capacidad de gestión y básicamente no tienen buena comunicación, ¿no? Salvo que trabajen con alguna herramienta, por ejemplo, con SAP o trabajen con Ariba, o alguna herramienta que no dependamos de las personas o no dependamos de la comunicación para poder certificar, facturar, cobrar, hacer algún tipo de reclamos. Lo que está pasando, o creo lo que nos está pasando a todos, es que no nos conviene trabajar. Esa es la realidad. Porque yo agarro esas 10 camionetas que tengo, que es un patrimonio de 100 millones, los alquilo, y solamente por alquilarlos cobro 45 millones. Entonces, y no tengo el capital humano. Entonces, creo que tenemos un problema. Y si de alguna manera no pegamos un grito y si de alguna manera no logramos estabilizar, buscar ese principio de inflexión en las decisiones que toman, esto no avanza. No avanza, no funciona. Y tengo un ejemplo que quizás se los comparto. Yo soy piloto y volé muchos años helicóptero. 14 años volé helicóptero. Y todos me dicen, Fernando, ¿cómo conseguís trabajo como piloto? Porque vos te fijás en el diario y nadie dice necesito un piloto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo conseguís? A través de la máquina, a través del helicóptero. O sea, a través de la experiencia. ¿Por qué? Porque no sobra gente, falta. Y vos me decís, ¿por qué falta? Y porque no es atractivo serlo. Y vos decís, ¿y por qué no es atractivo serlo? Porque quien tiene que consumirlo lo tiene que pagar en dólares. Entonces, una hora de vuelo vale $3.500 de costo, $5.500, digamos, para una empresa. Y a eso sumalo que esa empresa que emite la factura, ¿cuánto paga? Pero bueno, independientemente, esto es un poco, te decía, más allá de los risk managers que tratemos de manejar, creo que tenemos un problema en las variables, creo que hoy tenemos que entender que el escenario que vos nombrabas, en el cual nos encontramos, tiene mucha incertidumbre, y si no tenemos, y si no proponen, digamos, herramientas para que esto de alguna manera pueda asegurar de que nosotros no nos volquemos, no vamos a poder seguir. Sí, tal cual, tal cual. Aquí lo importante de esto es, como vos agregas, es llevar cada cosa, cada instrumento que uno va tomando de cada encuentro, cada capacitación, etcétera, a su industria, y cada industria tiene su particularidad, como vos dices, regulaciones, desregulaciones, mercado, oferta, etcétera, que te lleva a ver qué de eso se puede aplicar y qué no. Pero esto que yo les hice ver acá, Fernando, son casos no teóricos, son casos de clientes míos, de otra industria que no tiene nada que ver con la tuya, industrias varias, que aplican esto y a ellos les va bien, en el sentido no económicamente tal vez que tiran manteca para el techo, todos estamos sufriendo las pymes, digamos, pero sí en el sentido de que... Financiero. Exactamente. Sí, financieramente. Exactamente, porque económicamente todo está con el mismo problema. Costo, como decía, las pymes no es un formador de precio. La pyme no puede pasar todo el costo-precio. Así, bueno, pero sí, te entiendo perfectamente lo que expones, Fernando. Muchísimas gracias. A vos, Gastón, gracias. Bárbaro. Entonces, lo bueno que tienen estos espacios es que, digamos, que permiten como nutrirse mutuamente de conocimientos y situaciones. Así que, bueno, gracias a todos los que, digamos, los que compartieron su situación, los que participaron en la charla, digamos, de manera activa y pudieron justamente ir, digamos, dando su devolución, su feedback. Así que, y bueno, gracias por sumarse, por participar. Como les comenté al principio, sé que es una época difícil por ahí del año porque estamos todos con cierres y se complican un poco los horarios, pero les agradecemos por su tiempo, predisposición y bueno, nuevamente a Gastón, por el conocimiento, la predisposición que nos transmitís, por la escucha. Así que, bueno, les agradecemos, los esperamos en próximos eventos que vamos a estar haciendo, tal vez ya no este año, pero bueno, sí el año siguiente. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, esperamos seguirlos viendo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un gusto poder estar acá. Gracias. Chau, chau. Igualmente, hasta luego. Que tengan un buen día, gracias.